soy una persona que vengo de una familia, de un pueblo rural, de la Sierra de Sonora, un pueblo de 1000 habitantes, una familia de 12 hermanos, y las oportunidades que he tenido en la vida se las debo fundamentalmente a la educación, a la formación. Salí de mi pueblo a los 12 años a estudiar la secundaria. Pero yo de estudiante casi aprendí a vivir sin comer. Y así llegué al DF, tuve necesidad de trabajar, afortunadamente. Cuando me inscribí en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes me fui a trabajar a Estados Unidos, lo hice sin papeles, pero a buscar pues ahorrar algunos recursos que me permitieran, cuando menos el transcurso de los primeros meses, en tanto me ubicaba aquí en el DF en algún trabajo. Soy pasante de ingeniero, luego me cambié a estudiar Derecho, concluí mi carrera de Derecho, estudié una maestría en Administración y Políticas Públicas y luego un doctorado en Administración y Políticas Públicas en el TEC de Monterrey. Mi primer trabajo se dio en la Secretaría de Gobernación en 1973, hace muchísimos años, pero era yo realmente muy joven. Comencé en responsabilidades sumamente modestas, que fui ascendiendo de manera invariable en el sector público y que no me he brincado absolutamente ningún escalón para llegar a las oportunidades que he tenido. Así es que pudiera definirme, al igual que Luis Donaldo, como un producto nato del esfuerzo. De las tareas más honrosas que he tenido en mi vida ha sido desempeñarme como secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Siempre he dicho, por responsabilidad, que es un crimen que se dio en el contexto de la lucha por el poder y, consecuentemente, es un crimen fraguado desde el poder o en sus alrededores. Creo que es una herida en la memoria de los mexicanos, porque una buena parte no creemos que las conclusiones de la investigación o la verdad de la investigación sea la verdad sobre el crimen. Trabajé en un gobierno panista que es muy diferente a haber tenido que ver con el PAN como partido. Como millones de mexicanos, 4 millones de mexicanos le dimos el voto a Vicente Fox el año 2000 porque nos proponía un cambio que iniciaba por el combate a la corrupción, y yo creí en la palabra de Vicente Fox y asumo la secretaría particular y luego me nombra vocero y luego, además de vocero, me nombra también todo junto director de comunicación. Es decir, me apropié de los pinos. Pero más cercano a Vicente Fox que el resto de la población, yo vi que lo que Vicente Fox nos había ofrecido en campaña no era lo que nos estaba dando desde el gobierno. Y como yo no me sumé a su proyecto por un puesto, le renuncié, denunciando todas las fallas estructurales, estratégicas, no chismes, fallas estratégicas que yo registraba en el desempeño del gobierno. Yo prefiero la parte más seria. No me gusta mucho el escaparate, de hecho. Uno tiene que ser leal con sus principios y con sus convicciones, y eso a veces implica rupturas. Yo espero responder a mi primer compromiso, que es al de la gente. Espero tener la honestidad, el valor de conducirme con apego a lo que yo supongo representa aquí en mis decisiones los intereses de la mayoría de la gente. Trabajo, disciplina y transparencia. Jugar con las cartas sobre la mesa. ¿Político de intereses? No, no. ¿Político de oportunidades? Tampoco. Creo que he dejado oportunidades en aras de seguir algunos principios, algunas convicciones. Donde yo estaré luchando por dos cuestiones: el avance democrático del país y la lucha contra la corrupción, buscando aportar desde donde esté en un proyecto de transformación democrática para el país.
creo que Morena es el único espacio político que hoy por hoy tiene posibilidades de crecer, va rumbo al crecimiento. ¿Qué busca? Yo creo que la presidencia de la República ya no debe ser para principiantes. ¿Y debe ser solo para hombres? No, por supuesto que no. Tenemos que democratizar la disputa por el poder. Yo sé, repito, que es muy difícil a una gente que no tiene para comer, que no puede darse el lujo de un vaso de agua potable al día, decirle, oye, lo que necesitamos es democracia. Cuando hablas de una clase política parasitaria, hay una tendencia en el país a decir todos son iguales. Y yo les digo, nuevamente, fíjense que he sido muy prudente, ni madres. A mí no me metan en ese paquete. No me echen en ese costal en buen plan tampoco a López Obrador. Porque ustedes, a quienes conocen en el poder, es al PRI, al PAN y al PRD. No han conocido a Morena. Y no se han acercado ustedes a ver cómo gobernó Andrés Manuel en el DF. Nada más les voy a decir que con ahorros de la corrupción, Andrés Manuel construyó 2 hospitales, la Universidad de la Ciudad de México y los segundos pisos, que los segundos pisos los satanizaron y son los únicos que ahora no se cobran en la ciudad. La corrupción, porque de ahí derivan el resto de los padecimientos de los mexicanos. Si hay corrupción, hay delincuencia, porque no hay Estado de Derecho. Si Navojoa tiene un presupuesto de 500 millones, equivale un año de corrupción en el país a 1500 años del presupuesto de Navojoa. 15 siglos, para que se den una idea. Es más dramática la situación del país en términos de muertos que la situación de Siria, que está viviendo una guerra civil. Mientras importamos el 45% de los granos que consumimos en el país, tenemos el campo abandonado. El campo va a seguir expulsando gente o bien hacia Estados Unidos o bien hacia la criminalidad. El tercer gran problema es la pobreza derivada de la corrupción. En nuestro país, 62 millones de mexicanos viven abajo de la línea de pobreza, una devaluación del 62% en los primeros 3 años del gobierno de Peña Nieto. Y hay 12 millones de mexicanas, mexicanos en edad económicamente activa que no tienen empleo. 7,5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. Y si no estudian y no trabajan es porque no hay oportunidades en las universidades o porque no hay oportunidades en la economía del país. Hay 43 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. Es decir, según el Banco Mundial, con combate a la corrupción eficaz y austeridad, podemos incrementar la eficacia del gasto en 1 billón de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Dividir ese billón de pesos en 5 bloques presupuestales. Uno para combatir pobreza, que no me voy a meter salvo que les interese. Otro para reactivar el campo. Otro para garantizar salud gratuita, salud y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos. Otro bloque para impulsar la economía. Y un quinto bloque de 200,000 millones de pesos para garantizar que cada joven tenga un espacio en las universidades y que cada joven que entre a la universidad o desde preparatoria cuente con una beca para satisfacer sus requerimientos económicos mínimos, de tal manera que no haya razones para desertar por razones económicas. Dice Andrés Manuel que él prefiere a un universitario que a un sicario. La decisión está en sus manos. Ustedes tienen los recursos intelectuales para racionalizar su voto y por el amor de Dios, háganlo, porque el destino del país
aunque suene demagógico, el 2018 está en sus manos. Voten por quien les dé su gana. Ese es su derecho, para que su decisión el día de la elección sea a favor de una transformación verdadera en nuestro país. Si ustedes se lo proponen, todas las trapacerías históricas que ha cometido el PRI y el PAN en los procesos electorales serán insuficientes para detener la fuerza de la juventud.